sentido común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Bien, señores, qué bien. Aquí seguimos viendo naturalmente el tabloide, el nuevo tabloide de El Listín Diario. Es un acontecimiento porque hace tiempo que ya en el país no debían existir los periódicos estándar. Los estándares son esos periódicos grandes. Era tiempo para que, es el tiempo del tabloide. El tabloide no es nuevo, es un formato periodístico de muchos años en algunos países como Inglaterra, Estados Unidos, en fin, en formato estándar, periódicos como Le Figaro de Francia, el New York Times de Estados Unidos y muchos que todavía formato estándar, pero desde hace muchos años los periódicos de mayor circulación son formato tabloide. El Listín Diario resistió mucho convertirse en un tabloide y el periódico Hoy, que es mucho más joven, persiste también en su formato estándar. Los formatos estándar ya son formatos de vieja data que solamente tienen mantienen la tradición. Hay un trabajo en el Listín Diario que dice, habla de su maestro, recomendaciones de voz a Leonel Fernández. Es una entrevista a Leonel Fernández que hace precisamente el Listín Diario. Vamos a mostrarle a ustedes esta portada donde aparece, a ver si abre incluso, por favor. Ahí está. Habla de su maestro. Leonel Fernández habla de su maestro. Y dice que Juan Bosch le recomendaba escribir simple, sencillo y claro. Era una enseñanza de Juan Bosch. Juan Bosch insistía en los artículos cortos, en la información corta, asimismo clara y sencilla. Don Juan no era amante del periódico, de los largos artículos. Y dice aquí, Bosch y el libro, un ejemplar de Overtaken by Evans, dedicado a Sacha Bollmann, terminó en manos del expresidente Bosch, quien lo leyó subrayándolo.
y escribiendo notas al margen. Eso es muy interesante. Es muy interesante que el presidente Fernández refiera ese trabajo, porque es un trabajo que lo realiza el amigo Luis Beiro. Luis Beiro es un conocedor del periodismo, de mucha formación, y trabaja en el Listín Diario desde hace mucho tiempo. Yo recomiendo a los amigos que lean este trabajo. El libro, en primer lugar, el libro de Leonel Fernández sobre conversación póstuma de Juan Bosch y John Barlow Martin. Pero quiero decir algo de Sacha Bollman. Quiero decir algo de Sacha Bollman. Es difícil, pero ojalá que producción, allá arriba, pueda localizarme una fotografía de Sacha Bollman. No creo que sea muy fácil, pero ojalá podamos. Porque el 90% o más de los ciudadanos dominicanos no conocen o no conocieron o no recuerdan a ese personaje, Sacha Bollman. Sacha Bollman era de origen rumano y en el entorno de la Segunda Guerra Mundial era rumano de origen judío. En el entorno de la guerra, no sé, porque ni yo mismo se parece, pero ojalá que aparezca otra fotografía más clara de ese personaje. Sacha Bollman era de esos refugiados que adquirieron la nacionalidad norteamericana, y él era un especialista anticomunista que se dedicó al estudio económico y se especializó en estudios económicos y sociales, y se ubicó en Centroamérica. Juan Bosch lo conoció en esa época y coincidieron en que Sacha Bollman era profesor de ciencias sociales en las escuelas de formación política para América Latina. Al conocerse ahí, pues obviamente entablaron algunas relaciones. Desde muy temprano, Juan Bosch sabía que Sacha Bollman era un hombre que trabajaba para la CIA. Sacha Bollman era un especialista
que trabajaba para la CIA a través de del Instituto de Formación Política de Costa Rica, donde se enviaban jóvenes de diferentes nacionalidades para estudiar formación política en Costa Rica, que era una escuela que dominaba la CIA desde aquellos años, de los años 40, donde formaba a la juventud latinoamericana en función a sus intereses basados en filosofía política para tener la influencia que siempre han manejado en América Latina. Es de esa escuela que daba una formación en estudios sociales y políticos, donde una cantidad de liberales latinoamericanos, incluso, además de haberse formado, sirvieron como profesores de esa escuela. A ese nivel, una cantidad de jóvenes son enviados por gestiones del PRD a iniciativa de Juan Bosch a formarse en la Escuela Política de Costa Rica. Juan Bosch sabía de que esa escuela estaba permeada por la política norteamericana a través de los organismos de la CIA. Pero lo fundamental era la formación en ciencia política de los jóvenes de aquella época. Sacha Bollman, que ya era un experimentado, vio en Juan Bosch alguna perspectiva y se hace amigo de Juan Bosch y se entusiasma para venir a la República Dominicana. Y así es, Juan Bosch sirve para que Sacha Bollman se ubique en la República Dominicana, y aquí se crea una escuela política, que era una escuela política donde participaban una serie de personalidades que eran maestros de aquella época. Esas personalidades estaban muchos intelectuales de la época, liberales y radicales. Pero Sacha Bollman viene a ser un hombre influyente en la política del PRD desde el inicio, desde la llegada del PRD hasta pocos días, diríamos, que hace ya unos años que murió. Fue consejero, fue un hombre de muy bajo perfil, ahí lo tenemos en la pantalla, fue un hombre de bajo perfil, pero un hombre muy organizado, un hombre muy calculador y diseñador de una política de preservación, y eso lo lleva a diseñar política de dominio a la juventud. Es el diseñador
de un plan de contrainsurgencia basado en la aplicación política. Y ahí Sacha Bollman se convierte en un guardián permanente de Juan Bosch y luego Peña Gómez. Pero entre Peña Gómez y Juan Bosch siempre estuvo Sacha Bollman, que por ser extranjero no tenía nunca, era un hombre muy sencillo, hizo una vida sentimental con una conocida dama del país y realmente fue un hombre influyente en las decisiones políticas del PRD. Pero fue un hombre que protegió, creó sectores de mucha importancia negativa que operaron para los servicios de la CIA, incluyendo terroristas. Sacha Bollman trabajó en asesoría en Falcon Bridge y desde la Falcon Bridge también hizo importante trabajo para la CIA. Pero como había sido un hombre querido dentro de la fuerza política del PRD, tenía un gran privilegio ganado por su humildad y su bajo perfil. Se convierte entonces en un facilitador para sacar jóvenes con perspectivas de líderes del escenario político nacional y mandarlos a estudiar fuera, donde le quitaba el espacio original y evitaba el liderazgo local de esos individuos que no eran confiables para el establishment americano. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo. Imagínense qué clase de trabajo era ese. Era un trabajo de alta calidad, porque además puedo casi decir que a pesar de esa actividades del señor Sacha Bollman, que su nombre es real, muy poca gente lo conoce. Su nombre real era Alexander Blonsky. Alexander Blonsky, de origen rumano, como le habíamos dicho, especializado y entrenado por la CIA para operar en América Latina, especialmente en el Caribe, donde estableció su base aquí en la República Dominicana, donde se sentó, hizo valor de sentimiento y se emparejó con esa dama que refiero, que no voy a mencionar su nombre, está viva, pero fue un hombre, como le decíamos, medido, sencillo,
caminaba a pie por la ciudad. Conocí un hijo que era periodista, que murió muy joven, periodista, columnista, muy renombrado del New York Times. En fin. Entonces, Sacha Bollman estuvo en las grandes negociaciones que aquí se hicieron y en algunos trabajó a favor del pueblo dominicano. Se puede decir, y Juan Bosch en alguna ocasión lo refirió, que era un agente de la CIA que obraba a favor del pueblo dominicano. No sé, yo no tengo por qué estar de acuerdo con el profesor Juan Bosch, pero así lo creía en ese sentido. Luego, al profesor Juan Bosch le interesaba tener a Sacha cerca porque Juan Bosch necesitaba que la CIA y los americanos supieran que él no estaba en actitudes beligerantes con el establishment americano desde el punto de vista político en esa época. Y como a Juan Bosch le armaban expedientes, Juan Bosch se interesaba de que Sacha Bollman pudiera informar la verdad en torno a eso. Y cuando ocurre la división entre Juan Bosch y Peña Gómez, Sacha Bollman se queda del lado de Peña Gómez e instigó a la separación, a que sacaran a Juan Bosch del entorno político del PRD, porque había una decisión bien clara de no dejar llegar a Juan Bosch al poder, porque después de que no pudieron evitar con aquella campaña de descrédito que le hicieron a la candidatura de Juan Bosch, al no poder impedir que llegara a la presidencia a través de los planes desarrollados, como el Plan Camelot y otros planes de los Estados Unidos, que lo aplicaban para evitar que personas proclives a la idea socialista o comunista pudieran ascender al poder en América Latina. Ocurre que a pesar de todos los pesares, Juan Bosch se cuela como presidente de la República Dominicana porque era el líder más prominente. Que eso quiero decir, que la gente sepa que muchas veces, como dice, los americanos apoyan a un candidato, a un personaje, pero ese personaje no tiene el perfil, no tiene el liderazgo y es imposible imponerlo por esfuerzo que hagan. Entonces, el plan B, el plan A es primero impedir que esos perfiles lleguen a la presidencia de cualquier país latinoamericano. Y si rompen el cerco, como es el caso, como son varios casos, entonces se aplica el plan B. El plan B es hacerle la vida imposible en el poder hasta culminar con su derrocamiento. Juan Bosch se le cuela y realmente ellos tenían razón, porque Juan Bosch no se plegó a los intereses del imperio, sin ser comunista ni nada de eso. Sencillamente quiso hacer un gobierno democrático con una verdadera democracia
que no era aceptada ni es aceptada por los Estados Unidos. Por eso ellos tienen la posición que usted la puede buscar cronológicamente. Al darse el caso de que no pudieron evitar que Juan Bosch fuera el presidente de la República, entonces aplicaron el plan B para no dejarlo gobernar, crearle el descrédito necesario que justificara su golpe de Estado. En ese sentido, le hicieron la vida imposible, le sembraron contradicciones, le sacaron las damas de ayer con cacerolas y calderos, la cruzada cristiana de los curas de la iglesia recalcitrante, hicieron grandes desfiles, en fin, le armaron todo un movimiento contra la democracia y lo hicieron popular y lo lanzaron a la calle. En medio de esa situación encontraron propicio, se apoyaron de algunas decisiones que probablemente no fueron las más adecuadas del profesor Juan Bosch en su momento, un hombre que tenía muchos años viviendo fuera del país, un hombre totalmente comprometido con la pulcritud y la honradez, no negociaba absolutamente nada y probablemente esa rectitud es la que culmina con un fácil golpe de Estado, utilizando los instrumentos locales y lavándose las manos como Pilato en el norte. Ante esa situación, Juan Bosch es derrocado el 25 de septiembre de 1963. Pero vamos a hacer una pausa. Regresamos con el mismo tema porque es bastante importante que la gente sepa cómo se fue tejiendo un proceso que hoy lo tenemos en América Latina, con el mismo método, aunque con algunos cambios de tecnología, lógicamente. Señor director. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación.
La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, continuamos tratando de hacer una cronología sobre el tema de América Latina. Hay un puntazo que lo queremos tocar porque para hacer el punto de partida exacto. Los diversos planes aplicados desde el principio del siglo, desde el principio del siglo XX, los Estados Unidos influyeron duramente para mantener el dominio fundamentalmente de los países del Caribe. Ya en el 1905, 1907, 1910, en todos esos detalles, los Estados Unidos influyen. El gobierno de Cuba, Nicaragua, intervienen de diferentes formas. Entonces, el primer presidente constitucional de Cuba, Estrada Palma, es un aliado que ganan los Estados Unidos para manejar la política del Caribe. Van pasando los años con la intervención norteamericana y se logra muy poco en ese tiempo hasta que surgen una serie de movimientos revolucionarios, incluyendo incluso movimientos como la Revolución Mexicana y la proclama de la Revolución Mexicana, que en el 10, el grito de Zapata instituye una revolución del carácter que fue la Revolución Mexicana. Pero eso asusta al imperio y a partir de ahí las fuerzas imperiales comienzan a apretar a través de sus servidores y van alimentando a una serie de dictadores y gobernantes en América Latina. El desborde de esa política se da en el 1959,
Fidel Castro, un inquieto muchacho, como decían la gente de su época, le da el punto de partida a una política de abuso, de ocupación armada por el poder norteamericano. Pero eso al mismo tiempo espanta y llama la atención poderosamente, porque cometen un grave error con Fidel Castro. En vez de tratar de negociar con Fidel Castro desde el inicio, pues sencillamente se convirtieron en un frente hostil, y en medio de una situación de grandes conflictos mundiales entre Rusia y los Estados Unidos, Nikita Khrushchev tuvo mayor inteligencia y gana la simpatía por necesidad de Fidel Castro. Ya los Estados Unidos saben que no pueden permitir en el hemisferio y fundamentalmente en las Antillas, en el Caribe, no pueden permitir acciones semejantes o gobiernos que respondan a las ideas que ya había definido la Revolución Cubana. Ante esa situación, se fortalecen una serie de dictaduras proamericanas en América Latina, y el dominio era total hasta ese evento de Fidel Castro. Y ahí es que comienza lo que les relataba ahorita, de que había que impedir que Juan Bosch, que no era un personaje definido en la política proamericana, pero tampoco era un hombre filocomunista, aunque lo vendieron en eso porque había que impedir el riesgo que podría representar un gobierno liberal de verdad en el Caribe. Y así, como tal, le dan el golpe de Estado con solo 7 meses en el poder. Cuando usted examina la obra de gobierno de Juan Bosch en 7 meses en el poder, usted se espantaría todo lo que hizo Juan Bosch, que hoy todavía no ha podido igualar en algunos aspectos ninguno de los gobernantes, incluyendo los gobernantes del PLD. Se da una constitución, se prohíbe la reelección, se crea el sistema laico en la educación, en fin. Se desarrolla proyectos para reforma agraria, se diseñan las presas para el país y se vuelve prácticamente a la escuela ostosiana. Todo eso ocurre en los 7 meses de gobierno de Juan Bosch, que no resistía de ninguna manera los Estados Unidos ese estilo de gobierno tan cerca de Cuba. Y entonces le dan el golpe de Estado a Juan Bosch y montan un teatro de gobierno en el país donde hubo de todo para contar. En esa crisis que dura fundamentalmente desde el golpe de Estado del 63 hasta el 65, 2 años, abril del 65, cuando estalla el movimiento cívico-militar pro constitución del 63. Es decir, que en esos 2 años, Sacha Borman jugó un papel importante con el PRD.
Es decir, Sacha Bollman era un agente de la CIA constitucionalista. Todavía, a pesar de que la CIA había participado en el derrocamiento de Juan Bosch, todavía Sacha Bollman insistía en que Juan Bosch no era comunista y que Juan Bosch fue un error de los asesores norteamericanos y un sector importante de militares dominicanos. En esas circunstancias van surgiendo aspiraciones y movimientos que imitan el 65 en América Latina, y algunos se colaron. Se coló Velasco Alvarado en Perú, ya como golpe militar, Omar Torrijos en Panamá, intento en Bolivia y en Argentina. Es decir, que el movimiento constitucionalista de 1965, que lideró militarmente Francisco Alberto Camaño, tuvo impacto en el hemisferio latinoamericano, en todo el mundo, pero en Latinoamérica impactó directamente en la conciencia militar. Y los militares de la época, egresados incluso de las escuelas norteamericanas, muchos de ellos, vieron en la acción de abril la posibilidad de apartar el estilo del dominio y poder enfrentar a los norteamericanos con su política en Latinoamérica. Naturalmente, casi todos inspirados por el pensamiento y el respeto que imponía Fidel Castro desde Cuba como gobernante agredido, acosado, que va encontrando entonces un apoyo de esos grupos insurrectos, en los cuales eran grupos encabezados por militares. Es de ahí, señores, que entonces el papel negativo de Sacha Bollman se comienza a manifestar. Y ahí comienza la CIA a trabajar por el susto que reciben del movimiento de 1965, el susto de que un grupo de militares se subleva para luchar por la justicia social a favor de un pueblo que pedía la restitución constitucional encabezada por Juan Bosch. Ese susto asusta a la gente del Pentágono, y entonces le ordenan a Sacha Bollman buscar solución a la situación. Y dentro de la situación, allí ya entra los manejos de exterminio, los manejos de conspiraciones, los manejos de limitaciones, que son planes diseñados ya por la alta política social dominada por el imperio. Y ya es ahí donde Sacha Bollman diseña un plan que más adelante le contaré después de una pausa. Señor director. Monte Grande es fuente de vida.
porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Montegrande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, continuamos. Decíamos, ahora, ¿dónde entra ya el veneno? ¿Dónde la parte buena de Sacha Bollman, o la parte de la política, de la preparación política, o de la observación, o de la investigación? Porque la CIA es un organismo de alta seguridad que la gente piensa que es militar, que tal. No, la CIA estudia todo el comportamiento. La CIA es un organismo de carácter social y militar, pero fundamentalmente social. Estudia los fenómenos de desarrollo de los países a quienes ellos quieren dominar o incidir, y entonces van recomendando la aplicación a poner en práctica. Si un país está desarrollando un proyecto de maíz que va a perjudicar a los productores de maíz de los Estados Unidos, y ellos quieren sacar el maíz de los Estados Unidos, pues ellos buscan, pagan biólogos, pagan especialistas para que saboteen esa cosecha de maíz en ese país determinado, porque saboteándola luego van a obligar a ese país que le compre el maíz que producen los productores de los Estados Unidos. Así con los cerdos, así con los huevos, así con todo. Es decir, que entiendan, señores, cuál es el trabajo de la CIA. El trabajo de la CIA es impedir el desarrollo entre los planes de un país que no es su país
amigo. Y si es amigo, pues sencillamente lo inducen donde ellos quieren. Para que las empresas, por ejemplo, si un país está haciendo gestiones para explotar un yacimiento de petróleo o de oro, ellos sencillamente impiden de alguna manera, crean incluso problemas comunitarios para lanzar a la comunidad que se oponga, porque ellos entienden que ese yacimiento lo van a explotar dentro de 20 años ellos. Todo eso son cálculos socioeconómicos que hace la CIA y tiene disperso una serie de agentes que son los que hacen esos estudios locales para recomendar política a aplicar. Y en ese sentido, también lo hacen políticamente. Determinan el liderazgo de jóvenes como Marlon y como otros, se dan cuenta del potencial del liderazgo y estudian la posibilidad, si entienden que ese joven o esos jóvenes no obedecerían a los mandatos posteriores que ellos necesitan, que los estados necesitan, buscan fórmulas. Y esas fórmulas son dándole seguimiento por su buena nota, ayudándolo a través de organismos, de clubes, de préstamos, hasta de novias, y entonces ofreciéndole becas para sacarlo del escenario de su liderazgo. Lo sacan, lo mandan para Nebraska con una beca altísima, allá lo revientan de diversas formas, estudian sus hábitos, lo meten en el mercado del ciudadano común y lo llevan hasta la delincuencia y lo presentan luego como un mal modelo. Y si el individuo responde lo contrario, entonces habrán ganado directamente a un líder que los reintroducen de nuevo y tendrán el dominio del sector que buscan. Así, Sacha Bollman realiza un estudio de los jóvenes de militares que se sublevan con Camaño y entonces comienzan a buscarle escuelas militares en el extranjero para mandarlos a estudiar. Y ahí lo mandan a Francia, lo mandan a Argentina, lo mandan a Venezuela, lo mandan a los Estados Unidos, etcétera. Y dejan entonces el país sin la perspectiva del liderazgo. Lo que no pueden hacer, lo van encarcelando por diversos motivos, lo van matando, lo van envenenando o lo van metiendo al tráfico de vicio, de droga, etcétera. Ese es un modo de lucha de la contrainsurgencia de la CIA aplicado en la República Dominicana, en El Salvador, en Chile, etcétera. Y eso es lo que hoy están aplicando porque no pudieron pararlo. Lo aplicaron en Chile contra Allende. Allende se cuela y luego lo matan. Matan a Omar Torrijos, matan a Roldós, derrocan a Velasco Alvarado y en fin, todos los gobiernos progresistas en América Latina son víctimas de la grande penetración y conspiración que lo llevan de una manera u otra al derrumbe y al desorden para poder dominar los países, como es el plan de ahora mismo. Y ese plan que ustedes están viendo en Venezuela obedece a ese recuento que hemos hecho para que ustedes, independientemente de todo, sepan que no se trata de un plan improvisado. Se trata de que Venezuela es el país donde Dios nació y donde hay de todo. Venezuela es uno de los países entre Venezuela y Colombia, y como ya Colombia es de ellos, necesitan agregar a Venezuela porque Venezuela y Colombia serían el punto más
planeta. Si los norteamericanos llegan a dominar a Venezuela y a Colombia juntos, tendrían un imperio, construirán un imperio por más de 500 años, porque los recursos de esos dos países, especialmente de Venezuela, son mayores recursos, los mayores recursos del planeta. Por eso hacen todo el ajedrez que ustedes ven que están haciendo. Tenemos un video que vamos a ver que explica bien claro sobre los sucesos últimos que han estado aplicando en Venezuela. Señor director. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En este video les mostraré una primicia que seguramente no verán en ningún medio de comunicación masivo de nuestro país Colombia o de otras partes del mundo. Esto relacionado con la quema de unos tractocamiones que llevaban ayuda humanitaria para Venezuela. Pero primero debo aclarar ciertos puntos para evitar confusiones y la arremetida de muchas personas que no ven más allá de lo que les muestra los medios de comunicación. Primero, es innegable que Venezuela está pasando por una situación bastante difícil, tanto en la parte social, en la parte económica, como en la parte política. Que el presidente Maduro tiene responsabilidades, sí, es cierto. Que Estados Unidos tiene intereses y está aprovechando esta situación, es cierto. Que se han cometido violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional Venezolana y la Fuerza Armada de ese país, también es cierto. En este video no pretendemos negar esa difícil situación que atraviesa nuestro hermano país, pero el día sábado veíamos un bombardeo de información por todos los medios de comunicación, tanto digitales, medios televisivos, radio, sobre lo que sucedía en la frontera colombo-venezolana. Y algo que me indigna, y sé que a muchos de ustedes les indigna, es buscar información, noticias de lo que está sucediendo y encontrar una masiva información de noticias falsas solo con el propósito de darle rating a algunos canales de televisión y legitimar la entrada a la fuerza a ese país. Pues bien, veíamos la quema de unos tractocamiones supuestamente por parte de la Guardia Nacional Venezolana, y así lo transmitieron los medios de comunicación y así lo siguen transmitiendo aún cuando se conocen ciertas evidencias de que eso posiblemente no fue así. Acá les mostraré dos videos fundamentales y no lo hago con el propósito de legitimar al presidente de Venezuela ni tratar de tapar la situación que sucede allá. Lo hago porque el propósito de los medios de comunicación es informar a la ciudadanía con la verdad. Aquí los videos. Como pueden ver, acá se encuentra un grupo de personas en el puente, en la manifestación. Ahí se encuentran realizando el montaje de las famosas bombas incendiarias que pues es común verlas en las manifestaciones. Ahí está con la gasolina, están adicionándole gasolina a las botellas con las que se hacen estas bombas incendiarias. Y como verán en el siguiente video, allá al fondo se ve la Guardia Nacional y acá lanza la primera bomba. En la segunda vemos que va a caer hacia la parte donde se encuentra la tractomula con la ayuda humanitaria. Volvemos y repetimos. En la primera la lanza de frente y en la segunda se desvía y cae a la ayuda humanitaria. Como se puede ver, fue por parte de los mismos manifestantes. Podríamos decirse que pudo haber sido que no apuntó bien o que lo hicieron a propósito. Y ahí pues se ve cómo el muchacho sale a correr hacia atrás. Amigos, antes no olviden suscribirse a este canal, darle like al video y compartirlo en sus redes sociales si creen que es conveniente. Bueno, señores, ya ustedes observaron y sacarán sus propias conclusiones. Bien, señores, yo pienso que no hay ningún argumento. Usted ya puede seguir opinando en contra de lo que usted quiera, pero está edificado, no está ignorante. Ahí hemos demostrado a ustedes, en parte, lo que ha sido todo este desorden y por qué el tema de Venezuela ha quedado bien claro sobre el transcurso del programa. Por hoy solo nos queda despedirnos e invitarlos a que mañana estén de nuevo con nosotros en una entrega similar. Hasta entonces.
Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.